Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a nuestro Dios por la vida que nos ha regalado una vez más. Gracias por esta oportunidad de los medios digitales para poder meditar día a día en su santa palabra. En esta hora hemos de tener también nuestro devocional matutino para este 15 de junio. Vamos a invitarles para que donde quiera que ustedes se encuentren se puedan unir a nosotros en oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida que nos ha regalado. Gracias por esta oportunidad de contarnos aún entre los vivos y permitirnos, Señor, una oportunidad para que nosotros podamos prepararnos día con día en la vida espiritual. Le pedimos, Señor, que pueda ser su Santo Espíritu quien pueda guiar nuestras mentes y corazones en este devocional que vamos a tener. Que usted pueda iluminarnos, Señor, a cada momento, a cada paso, en cada decisión que hemos de tomar en este día. Le pido, Señor, que bendiga a cada hermano y amigo que se conecta a través de los medios digitales para que podamos juntos poder crecer en el conocimiento y en la gracia que se encuentra escrita, Señor, en su santa palabra. Le pido, Señor, que se quede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tener una meditación más en la palabra de Dios y esta meditación para el 15 de junio se titula Firmeza de principios, firmeza de principios. Vamos a estudiar un poco la historia de Daniel y la firmeza que él tuvo, la que se encuentra descrita en el capítulo número 1 de este libro de Daniel. Dice Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Bueno, ¿qué es lo que sucedía en el libro de Daniel, capítulo número 1? Nosotros conocemos ya la historia de estos hombres del libro de Daniel. No solo es Daniel, sino también hay 3 compañeros, que el nombre hebreo de ellos es Ananías, Misael y Azarías. Se habían llevado como esclavos a todos los príncipes de Judá, y entre uno de ellos iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y entonces viene Nabucodonosor y comienza a darle una serie de instrucciones. ¿Por qué? Porque quería dedicarlos a estar delante del rey como uno de los sabios de Babilonia. Y entraban en una época de estudio, una época donde dedicaban aproximadamente 3 años a prepararse. En estos 3 años se les fue cambiado en primer lugar el nombre, se les enseñó a hablar el idioma de los caldeos. Me imagino que se les enseñaron algunas costumbres también de ellos, pero también la contaminación podría venir a ellos por medio de la comida. Y ahora encontramos este relato en que en medio de esa universidad a la que ellos iban a entrar, dice que Daniel, también junto con sus compañeros, se propusieron no contaminarse de la porción de la comida del rey. ¿Cuántos años tenían estos muchachos cuando fueron llevados a Babilonia? En esta matutina que que estamos desarrollando en este año, el Cristo Triunfante, toma como referencia manuscrito 122 de 1897 y se dice que estos jóvenes tenían aproximadamente entre unos 15 y 16 años. ¿Por qué? Porque a estos jóvenes, bueno, se les llama en la Biblia, si leemos, muchachos. Se les dice así, que eran muchachos. ¿Qué quiere decir esto? De que todavía estaban en la etapa de la adolescencia, cuando ellos fueron capturados y luego fueron llevados a la corte de Babilonia. Ahora, ellos habían recibido instrucción de parte de los padres,
instrucción de temer a Dios, de no contaminarse con cosas prohibidas por Dios. Así que ellos a esa edad le hicieron frente a un montón de propuestas que se les puso en el lugar de Babilonia. Lo que quería hacer el rey Nabucodonosor era contaminarlos, no solamente con el lenguaje, los quería contaminar con costumbres, se les cambió el nombre. Bueno, nosotros conocemos los nombres típicos de los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos nombres son nombres babilonios que hacían referencia a sus dioses, y aún en eso se quería contaminar a estos muchachos. A Daniel se le puso Beltsasar. Así que todos ellos hacían referencia a los dioses paganos. Lo que quería hacer Nabucodonosor y lo que quiere hacer el mundo hoy con nosotros es cambiarnos los principios que ya traemos, que Babilonia entre en nuestro corazón, pero aún hasta en la comida, aún hasta en la bebida, podemos nosotros recibir contaminación de Babilonia. Esto es muy importante entenderlo, ya que la Biblia sí enseña que el asunto de la comida y la bebida está ligada a nuestra vida espiritual, no solamente a nuestra vida física, hablando de nuestra salud, sino también en nuestra vida que tiene que ver con lo espiritual. Si nosotros notamos la primera tentación hecha al ser humano, es decir, a Eva, fue con la comida. Nosotros notamos la primera tentación hecha a nuestro Señor Jesús, fue con la comida. Le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La comida siempre ha sido importante en las Sagradas Escrituras para el desarrollo del ser humano en la vida física, en la vida mental, en la vida también espiritual, en la vida moral del ser humano. Nosotros notamos que uno de los pecados que se señalan de Sodoma y de Gomorra tiene que ver, si comenzamos en el orden, esta fue la maldad que cometió: soberbia, abundancia de pan y ociosidad. El segundo aspecto, abundancia de pan, tiene que ver con una contaminación en la comida, en la bebida, de tal manera que llegó a corromper el carácter moral de muchos de los que vivían allá en Sodoma. ¿Qué se quería lograr con estos tres jóvenes también? Que fueran contaminados con la porción de la comida del rey, con la comida y también con la bebida. Pero nosotros vemos que ellos propusieron no contaminarse con el vino que él bebía. Esa es la parte que nos señala también Daniel 1:8. ¿Por qué Daniel rehusó comer la propia comida del rey? ¿Por qué rehusó aceptar el vino como su bebida, siendo que había sido impuesta ante él por mandato del rey? Sabía que si bebía vino, éste llegaría a gustarle y podría preferirlo antes que al agua. ¡Qué interesante! Nos dice acá de que era un mandato del rey que ellos pudieran comer este tipo de alimentos. Por supuesto, no era un alimento, vamos a decirlo, basado en absolutamente lo malo. Si nosotros encontramos Babilonia, los querían educar como los mejores hombres. Según la ciencia de ese momento en Babilonia, ellos podían beber vino y no había ningún problema, no les había de afectar. Según la ciencia de Babilonia, podían comer de lo sacrificado a los ídolos, podían comer de carnes inmundas que seguramente estaban allí también en la porción de la comida del rey. Y según la ciencia médica de ese momento, la ciencia de nutrición, no había ningún problema. Pero estos jóvenes habían recibido otra enseñanza de parte de sus padres. Sabían que al beber, al comer de lo que allí se encontraba, en primer lugar, no solamente sería deshonrar a Dios porque eran sacrificios de ídolos los que ahora les daban también a ellos para comer y beber, sino que también, hablando de el asunto de la nutrición, no eran buenos alimentos
los que a ellos se les estaban dando. Había vino ahí. ¿Cuánta gente hoy en día quiere argumentar de que la Biblia enseña que lo malo es emborracharse? Lo malo es ir al exceso. Pero, queridos hermanos, debemos practicar la temperancia, y Daniel era alguien que practicaba la temperancia. ¿Cómo podemos definir la temperancia? La temperancia es abstenernos completamente de todo lo perjudicial y utilizar de manera moderada lo que es bueno. Así lo podemos definir. Entonces, un vino fermentado, no tiene absolutamente nada de bueno. Estos jóvenes habían estudiado la historia de Nadab y Abiú, aquellos sacerdotes que por medio de consumir vino, ellos habían pervertido el culto a Dios. Ellos bebieron vino antes de realizar el servicio sagrado en el santuario y sus sentidos se embotaron. No pudieron distinguir entre lo sagrado y lo común. Con sus cerebros entorpecidos hicieron lo que el Señor había prohibido a los que servían en el oficio santo. Así que ellos habían escuchado esta historia de Nadab y Abiú y habían visto lo que el vino hace en la mente de los jóvenes. Resulta que ellos comenzaron a consultarse, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Ellos comenzaron a consultarse si esta era una buena comida, una buena bebida, y comenzaron a recordar las historias de los antepasados. También la historia de Noé, ellos la trajeron a memoria. El tomar vino, el tomar algo fermentado, los llevó a hacer cosas de las cuales un día se podrían arrepentir. Y a veces decimos, pero es que solo un poquito, no hace daño. Pero con un poquito se comenzó. Nadab y Abiú no comenzó con mucho. Noé, cuando tomó en un momento, no fue mucho, pero ese poquito se convirtió en más, en más, en más, de manera que se entorpecieron sus sentidos. Y a ellos se les había enseñado desde casa. Esta es la importancia de la educación que todo padre debe tener. La importancia es en que cada cosa que se coma, cada cosa que se beba, tiene un efecto en la vida de las personas, no solamente en lo físico, sino también en lo mental, en lo espiritual, en lo moral. Así que estos jóvenes decidieron, por medio de una reunión, no contaminarse, porque eso les llevaría a deshonrar a Dios, y comenzarían a preferir más el vino que el agua, que se les había enseñado como la mejor bebida en esta tierra. Así que ellos decidieron no gustar de esto. La Biblia sigue diciendo, o el espíritu de profecía, que Daniel y sus compañeros habían sido educados con referencia a la ley de Dios. Ustedes recordarán, en el libro de Deuteronomio se enseña de que el pueblo antes era instruido a través de cantos. La escuela de los profetas existía desde los tiempos de Samuel, y seguramente estos jóvenes fueron educados también en estos lugares muy importantes. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una misión muy importante que también debemos lograr en la juventud de hoy en día. Tan fácil es ahora contaminarse de comidas, de bebidas, de alcohol. A muchos jóvenes, una de sus tentaciones es el probar el alcohol, tener amigos que hagan las mismas cosas. Pero la Biblia nos enseña que si desde pequeños se les enseña principios buenos, a amar bebidas que sean saludables, entonces ellos, cuando sean adolescentes, jóvenes, ¿qué sucederá con ellos? Ellos rechazarán aquello que es perjudicial. Pero hoy en día no necesariamente puede ser vino, puede ser alcohol. Sabemos nosotros que hay bebidas que son muy dañinas. Hay energizantes, no vamos a decir marcas, pero hay muchos energizantes. ¿Cuánta gente, después de haberse tomado algún supuesto energizante, lo que hace es que causa convulsiones, llega a dar a veces infarto y ha llevado a gente incluso a morir de una manera inmediata?
A veces consideramos muchas bebidas como saludables. Hermanos, la Biblia es simple para entenderla en estas cosas. Y estos jóvenes no quisieron contaminarse con eso. Nosotros conocemos que la decisión de ellos fue beber agua. Deberíamos nosotros considerar que la mejor bebida es el agua. No nos gusta muchas veces, nos gusta ir a la tienda, el poder comprar, ¿verdad? Bebidas quizás carbonatadas que traen cafeína también. La hermana Elena, cuando describe acerca de la comida y la bebida, ella habla mucho acerca de los té negros, habla acerca de el café porque trae demasiada cafeína, pero hoy en día pudiéramos hablar también de bebidas que traen cantidad de azúcar, que son buenas al paladar, son buenas para la carne, pero no para el espíritu. La carne pide y se sacia con aquello que es malo, pero debemos nosotros hacer un cambio en nuestra vida si queremos honrar sobre todo a Dios, mantener nuestra moralidad de una mejor manera y mantener también principios sanos, porque el cuerpo que nosotros tenemos es un templo y es una morada del Espíritu Santo. Había muchas cosas implícitas en esta decisión. A ellos se los consideraba esclavos, pero fueron especialmente favorecidos por causa de su atractiva presencia y de su evidente inteligencia. Sin embargo, decidieron que cualquiera de estas actitudes, incluso la de sentarse a la mesa del rey y comer de su vianda o aceptar su vino, aunque no hubieran de beberlo, sería una negación de su fe religiosa. Qué interesante esto. Ellos incluso negaron aceptar la vianda y el vino, aunque no hubieran de beberlo. ¿Por qué? Porque sería negar, dice acá, su fe religiosa. ¿Cuántas veces a nosotros se nos han ofrecido cosas que quizás nosotros sabemos que no las consumimos porque queremos honrar a Dios a través del cuidado de nuestro cuerpo? A mí me ha pasado en ocasiones. Me dicen, venga hermano, le quiero regalar algo. Y son cosas que nosotros decimos, estas son perjudiciales. A veces uno lo que hace es, bueno, regálemelo. Y uno dice, bueno, para que no se sienta mal la persona que me lo dio, pero realmente a la casa tal vez lo voy a ir a botar o se lo voy a dar a otra persona. Pero delante de esa gente, usted se lo bebió. Delante de la gente, usted se comió eso. Y es interesante porque esta matutina dice que ellos ni siquiera quisieron aceptar el vino. ¿Por qué? Porque negaría su fe religiosa. Nosotros también podemos negar nuestra fe religiosa y de repente queremos darle el estudio a la persona acerca de la reforma pro salud y decirle esto es malo y esto es bueno. Pero la gente recuerda y dice, pero mire, yo un día le regalé a usted y usted me lo aceptó. Nosotros podemos negar nuestra fe religiosa, no deberíamos aceptar cosas que son inapropiadas, hablando en la comida, en la bebida y en muchas otras cosas. Aunque no lo habían elegido, debían ser singulares. De lo contrario, correrían el riesgo de corromper sus caminos en las cortes de Babilonia, y esto los expondría a toda clase de tentaciones en comidas y bebidas. Las influencias corruptoras finalmente derribarían todas sus defensas. De este modo deshonrarían el nombre de Dios y estropearían sus propios caracteres. Así que, queridos hermanos, vivimos también en medio de Babilonia. Babilonia es confusión. Vivimos en medio de un mundo confundido también, en la comida y en la bebida. Nosotros debemos honrar a Dios. La Biblia es muy clara. El asunto de la comida no es un asunto meramente como muchos a veces lo dicen y lo creen, que es un asunto de que la religión me impone hacer esto. Queridos hermanos, la Biblia está llena de enseñanzas en cuanto a la comida y a la bebida. Decidamos no contaminarnos. Pidámosle a Dios fuerza, que tengamos dominio propio, que tengamos buena temperancia también, para que podamos honrar a Dios en nuestros cuerpos y eso nos mantenga lúcidos para tomar decisiones en nuestra vida espiritual, en nuestra vida común también.
Vamos a hacer una oración para finalizar esta meditación, pedir la bendición a Dios. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida que nos ha prestado en esta hora, por la oportunidad de poder recordar una historia más de estos jóvenes que decidieron estar firmes, no contaminarse con la porción de la comida del Rey. Ayúdenos, Señor, a nosotros, porque esa porción de la comida del Rey todavía existe en nuestros días. Existe vino, existen bebidas que destruyen quizás nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida moral. Ayúdenos, Señor, para que seamos firmes, para que en nuestra comida y en bebida debemos de tomar solamente lo que a usted le agrada. Perdónenos, Señor, si en momentos de debilidad, falta de dominio propio, no hemos tomado buenas decisiones en nuestra comida y en nuestra bebida. Ayúdenos, Señor, a ser temperantes, a abstenernos de todo lo que es malo y utilizar correctamente también lo bueno. Le pido, Señor, que bendiga a cada hermano, a cada amigo que se conecta a través de estos medios digitales. Ayúdelos también donde quiera que ellos estén, que ellos puedan honrarle a través, Señor, de la comida y la bebida, para que nosotros podamos mantener una vida espiritual saludable, una vida moral también llena de los principios cristianos, una vida física también saludable para poder nosotros honrarle de una mejor manera. En Jesús le rogamos todos estos favores. Amén. De esta manera, queridos hermanos, hemos puesto punto fin a este devocional matutino. Que el Señor les pueda bendecir. Y si Dios nos regala la vida, seguiremos una vez más compartiendo estos devocionales. Los esperamos como siempre para el día de mañana poder conectarse y juntos estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.